Bienvenidos a un nuevo episodio del Politicast. Hoy vamos a hablar de la noticia que probablemente se ha robado los titulares en las últimas semanas, y eso es el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra Venezuela. Así es, 4 destructores de las Armadas estadounidenses, un submarino nuclear, 3 barcos para ayudar a desembarco, operaciones anfibias, 3 barcos de apoyo, 10 F-35, 3 drones Reaper, 3 helicópteros, 12 aviones Osprey, que son esos aviones que son muy curiosos, que tienen como que el rotor de helicóptero, 6 Harriers, 6 aviones varios, es decir, varios aviones de apoyo, 140 Tomahawks, 5.000 soldados, eso incluyendo marines y tripulación, y también hay 2 barcos holandeses en el área del Caribe, varias estaciones en Puerto Rico, cerca de Puerto Rico, y obviamente también cerca de el mar territorial venezolano. Eso es lo que tiene ahorita mismo Estados Unidos en el Caribe, una operación que todavía no le han puesto nombre, pero que bueno, es la que ha estado llevando todos los titulares en Venezuela, incluso en otras partes del mundo. Sí, hasta ahora, a ver, nuestro análisis de Politics ha sido, esto se da en el marco de una operación antinarcóticos. Correcto. O sea, recordemos, o creo que hace falta enfatizar mucho que Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo por un tema sobre todo de política interna y lo que quiere proyectar en su política exterior. Pero política interna, la justificación que tiene la administración Trump es que esto es un operativo antinarcótico porque las drogas son una amenaza inminente contra Estados Unidos, porque según los números que sea que Trump ponga, muchos estadounidenses, cientos de miles puede ser, sí, mueren año a año a causa de las drogas, y eso él lo considera una amenaza directa contra los Estados Unidos. Y en ese framework es que ha venido actuando en ese marco narrativo y bueno, teórico también. Ya esa operación ha tenido acciones. Han neutralizado, atacado 2 lanchas, 2 embarcaciones. 3 según Trump. 2 confirmadas, es decir, 2 confirmadas con video y con su tweet, su truth. La otra fue en una declaración, entonces vamos a decir 2 confirmadas, una más supuestamente, con 14 muertos entre las 2, según el gobierno de los Estados Unidos, y bueno, una cantidad de droga que tampoco no estoy muy claro cuánto habrán llevado, no creo que ni siquiera lo han dado. Eso es lo que ha pasado hasta ahora en esa operación. Sí, y bueno, ha tenido su cuota de polémica, sí, porque hay que decir que no hay una autoridad legal clara, transparente, generalmente aceptada respecto al poder que tenga el presidente de los Estados Unidos para llevar a cabo, sí, operaciones militares de este tipo, ataques donde, según los críticos, lo que se cometen son ejecuciones extrajudiciales, es decir, no es un delito que conlleva la pena de muerte traficar droga, incluso a nivel internacional. Si esas personas hubieran hecho esto en territorio estadounidense, hubieran tenido que haber sido capturados, procesados y incluso en el peor de los casos no hubieran sido condenados a muerte, sí, que es lo que pasó acá. Sin embargo, entendemos que esto no es una operación de narcotráfico común y corriente, genérica, ni mucho menos una interdicción habitual, sino un despliegue mucho más grande. Aquí es donde quizá podemos especular un poco qué es lo que significa esta operación. Sí, aunque y también quiero decir que aunque claramente ha habido polémica en los Estados Unidos, al final del día, habrá 1.000 personas que hablarán de eso. A mí personalmente la polémica que existe dentro de la política interna de Estados Unidos me parecería interesante, pero no me quita el sueño. Lo interesante de ver es también la reacción interna, lo que puede causar dentro de Venezuela. Porque desde que empezó esta operación en el Caribe, es evidente que el chavismo ha entrado a otra fase de paranoia, ¿no? Yo creo que no habían estado en una fase de paranoia de este nivel desde enero. Probablemente, desde cerca del 10 de enero de principios de año. Hemos visto las Fuerzas Armadas venezolanas se han desplegado, están teniendo ahorita un ejercicio militar cerca del Caribe, en la isla de Los Chiles, etc. Diosdado Cabello cada rato dando discursos que si se viene vamos a estar 150 años peleando, que no sé qué tal, que la guerra. Han movilizado a la milicia, que realmente la milicia... Primero eran 2 millones, después 4, después 8, 10... Sí, una locura. Ya revivieron los llaneros de Páez también, es una vaina absurda. Que entonces tú ves la foto y dices, estos son señores viejos que no deberían estar en este peo, ¿no? O sea, que es un maltrato. Pero es claro que hay tensión dentro del chavismo. Hay reportes incluso que dentro del Ministerio Público hay movidas extrañas, sí, hay fiscales que han sido removidos y fiscales que han estado en posiciones de mucha confianza para Maduro. Correcto. Incluso algunos vinculados
a persecución contra, bueno, ni siquiera dirigentes opositores, contra venezolanos en general, Sí. por causa de terrorismo y demás. Entonces cae gente que también, pues hay que remarcarlo, han sido útiles Sí. para el chavismo y ahora están presos en medio de esa persecución interna. Exacto, bueno, y el chavismo ha dado vueltas y ha dicho de todo, ¿no? Ha dicho al principio que, bueno, ellos no están metidos en el narcotráfico, han dicho que los ataques eran allá y después dicen que eran de verdad. Han hecho de todo, ¿no? El mismo Maduro ha aceptado de que los canales de comunicación con los Estados Unidos están deshechos, esas fueron sus mismas palabras. Sí. Los famosos canales de comunicación con Richard Grenell, que salió hace unos días en Paraguay, no sé, también de tú. El CIPAC. En el CIPAC, no sabía que había CIPAC en Paraguay. Sí, bueno, es un poco global. Está interesante Para eso. la gente que no sean, ¿cómo te puedo decir? Fíjate que la política americana, CIPAC es la conferencia de acción Conservadora, política ¿no? conservadora. Básicamente era una conferencia de activistas, estrategas, Estadounidenses. republicanos. Sí. Hoy en día Es una es- marca que está en todas partes. Sí, sí. En fin. Pero bueno, entonces eso es lo que se ha visto por parte de Nicolás Maduro. Y a eso voy y quiero atar eso a, bueno, precisamente lo que habías preguntado. Esto es una operación política, es decir, una operación de geopolítica en contra del régimen de Nicolás Maduro, es una operación de narcótico o las dos a la vez, ¿no? Y para eso hay que ver, digamos, la capacidad real del despliegue también. O sea, antes de llegar a eso quiero ver la capacidad real del despliegue, porque hay otra cosa que he visto mucho en redes, que es el debate de la famosa invasión. Sí. Ya, la invasión, como Panamá en el 89, ya vienen los marines. Intervención militar. Intervención militar, vas a ver ahí a los marines de Luisiana en las calles de Baruti y vaina. A ver, con lo que se tiene ahorita, ¿Cuál es la capacidad real de este despliegue? a ver, eso es una buena pregunta. Estaba investigando con uno de los analistas del CSIS, que es un think tank, que es digamos, un centro de investigaciones aquí de ese tema de seguridad y geopolítica muy prestigioso en Estados Unidos. Ryan Baer, que es el que está encargado del tema de Venezuela, sacó una tabla que me parece muy interesante que ver de las capacidades de Venezuela, bueno, del régimen de Nicolás Maduro, las capacidades en papel, de la fuerza ahorita de los Estados Unidos y lo que deberían tener para una invasión completa. Y realmente falta, o sea, para una invasión completa se necesitaría, según Berg, que, bueno, sabe más que yo, ¿no? No es muy difícil. Necesitarían aproximadamente mínimo 50.000 soldados, 10 veces lo que tienen ahorita. Un grupo de portaaviones, ¿verdad? Necesitarían artillería pesada, necesitarían mucho más aviones de suministro, etc. Y sería un despliegue mucho más notable, ¿no? Porque tampoco es que puedes movilizar a esa gente en secreto. No. En el mundo de hoy no, tal vez hace 80 años sí, ahorita no. Entonces no es una cuestión de invasión, no es que van a invadir y tomar Venezuela. Venezuela es un país grande, ¿ok? Con Panamá les tomó 20.000 soldados en esa época, Panamá es mucho más chiquito, Venezuela es más grande. Entonces, una invasión a full escala no se está considerando, por lo menos actualmente. Sí. Y no creo que en el futuro cercano tampoco. Pero lo que sí pueden hacer es operaciones quirúrgicas. O sea, pueden hacer varias cosas. ¿Qué significa operaciones quirúrgicas? Bueno, una operación quirúrgica, En términos militares. en términos no militares. médicos. Bueno, no, te iba a decir, bueno, te agarra, no sé, Correcto. te quitan el apéndice, qué sé yo. Una operación quirúrgica, pues pueden ser bombardeos a lugares clave, o sea, como por ejemplo lo que ha pasado con los barcos, con las lanchas. Que en Politics lo consideramos antes de que ocurriera. Exacto. A aeropuertos, bueno, no aeropuertos, sino pistas de clandestinas de droga o incluso objetivos militares o personeros del gobierno también. Entonces pueden ser ese tipo de operaciones quirúrgicas, pueden seguir haciendo las cosas, las interdicciones y los ataques contra lanchas como las que se han hecho, o pueden incluso, si son muy arriesgados, hacer operaciones de extracción porque hay capacidades de movilización anfibia actualmente. Es una operación mucho más arriesgada, pero se puede hacer, están en esas capacidades. Esto va un poquito más allá, no es una invasión, claramente, porque no están los números para ella, pero es mucho más que simplemente una operación de la DEA. También. Entonces, ahí te pregunto a ti, ¿tú qué crees cuando hablamos de estos objetivos? O sea, ¿qué quieren hacer los estadounidenses? ¿Cuál es la meta de ellos? Y lo más importante que me parece a mí, más allá de tratar de adivinar qué piensa Trump, ¿cómo puede afectar esto no solamente al chavismo, sino a la oposición en Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que construyendo un poco de arriba hacia abajo, a Trump no necesariamente le quita el sueño el tema venezolano. Eso es algo que hemos dicho aquí muchas veces. Venezuela no está en el tope de la agenda para Trump en este momento. Y es una administración hiperpersonalista. Así que yo creo que, bueno, lo que hemos dicho hasta ahora, el análisis está en el nivel por debajo de Trump, o sea, su círculo íntimo, las personas que le pueden
soplar cosas al oído y que él lo escuche y autorice a actuar de cierta manera. Y ahí yo creo que, al menos en este punto, Marco Rubio se ha ganado suficientemente la confianza de Trump como para dirigir eso. Así que esto, al menos desde lo más macro, para entender cómo llega a Estados Unidos a este punto, creo que se entiende porque Marco Rubio prioriza mucho el hemisferio occidental en cuanto a la proyección de poder de Estados Unidos. O sea, claro que Estados Unidos se encuentra en batallas geopolíticas mucho más grandes, donde sus grandes adversarios son probablemente Rusia y China y otros países más también. Y el tema venezolano es un poco accidental en esa gran pelea geopolítica mundial, pero creo que Marco Rubio sí prioriza mucho ordenar el hemisferio para tener una base mucho más sólida que le permita atajar esos otros retos. Así que el primer paso para ordenar el hemisferio, ordenar las Américas, Occidente, como lo quieras llamar, para Marco Rubio es Venezuela. Y hasta ahora creo que lo que apunta, obviamente no es una intervención, ya lo dejamos claro, pero sí... Bueno, puede ser una intervención, pero no una invasión, porque si haces una operación quirúrgica, tú puedes decir eso es una intervención, pero invasión, sí. No, ahorita no están eso. Quizá en este punto no veo algo como lo que llaman los gringos boots on the ground. Por eso no me sentiría cómodo... Bueno, poner soldados en el terreno de Venezuela. Español, o sea, que tú te llamas César, tú no te llamas César, ¿qué? Bueno, sí, o sea, creo que en este momento... como unos amigos por ahí que en Twitter que hablan... ya listo, cuidado. Continuemos. A lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que creo que hasta el momento eso no es algo que sea inminente para la administración Trump. El poner botas militares estadounidenses en territorio venezolano puede ocurrir, pero con lo que tenemos ahorita no, y creo que esa es la manera que se tiene que entender, que tú le quitas una fuente de financiamiento muy importante a Maduro, eso le resta capacidad de acción, y Maduro solo tiene lealtad donde puede comprarla, así que quitarle recursos es quitarle lealtad, y quitarle lealtad es quitarle poder. Creo que ese es el cálculo que están haciendo. Claro, pero ahí hay un contraargumento, ¿no? Porque el tema de quitarle recursos, que le quita recursos, pero Chevron está operando, y Chevron también da dinero. O sea, si es verdad que el narcotráfico da mucho dinero, es difícil cuantificar cuánto, por naturaleza, ¿no? La gente no hace inventario público de cuánta droga traficaste, pero bueno, ahí eso es un contraargumento también, que dices, bueno, una y otra, ¿qué está pasando acá? Sí, pero quizás es más, o sea, la respuesta que probablemente tiene la administración es un poco estratégica. O sea, nosotros no queremos que Chevron salga de Venezuela porque Chevron es un activo importante para la proyección, la influencia de los Estados Unidos, y así Venezuela entre en una transición democrática mañana o lo que sea, para ellos es más importante que Chevron se mantenga. A mí me parece también, con lo que está diciendo la estrategia, lo noté pues con la de priorizar Occidente, porque recuerdo que justo hace como 2 semanas salió en Político un artículo que se publicó una estrategia, bueno, es un borrador, ¿no? De una estrategia, de la gran estrategia de posicionamiento de defensa, en el cual prioriza muchísimo Occidente. Incluso es criticado porque básicamente los críticos dicen que están abandonando Europa y Asia, a concentrarse en América. Eso pasa justo cuando empieza esta operación, realmente. Entonces me parece interesante. Obviamente esos son borradores, ¿no? Esos son borradores que se debaten, recontradebaten, todos los departamentos se caen a golpes para ver cuál borrador termina siendo efectivo, pero me parece interesante eso. Y creo que fue realizado por Elbridge Colby, que es el subsecretario de Defensa, que es un personaje interesante en política exterior. Pero eso me parece que, bueno, eso coincidiría como... Porque una de las cuestiones a nivel MAGA, y tampoco quiero entrar tampoco tanto dentro de las dinámicas internas de Estados Unidos, porque creo que estamos un poco ya sobresaturados de eso. Sí. Pero una de las cosas que puede unificar a esas alas más aislacionistas magas que no le gusta cuando dicen regime change. Sí, justo te quería preguntar por eso, porque es como que la mala palabra, Maduro lo ha dicho. Sí, muy español, inteligente Maduro en eso, por cierto. Como que señor Trump tenga cuidado porque Marco Rubio quiere hacer un cambio de régimen. Nadie dice eso en español. Eso es una palabra que nadie usa en Venezuela, nadie utiliza la palabra cambio de régimen, eso no existe. El uso de esa palabra por parte del chavismo es muy específico, ellos quieren que lo traduzcan en el inglés. Y regime change en inglés, eso es, bueno, esa palabra pecado. No se dice, pecado dentro del círculo conservador. Por eso Trump nunca ha dicho, cuando le pregunta regime change, dice que no ha hablado de eso, o simplemente dice que no porque es una palabra tóxica. Me parece que, a ver, eso creo que es un tema de tensión, pero yo creo que tal vez el tema de la droga, ¿verdad? El narcotráfico, el tema de priorizar el hemisferio, puede generar algunos puntos de encuentro con esas alas magas que tal vez sean más escépticas a, digamos, posicionamientos fuertes en política exterior. Porque esas mismas alas magas, aunque no les gusta el posicionamiento en política exterior, por ejemplo, en Medio Oriente, o en Europa, o en Taiwán, o donde sea, celebraban lo de, por ejemplo, cuando Trump amenazaba con tomar el canal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se puede generar un consenso, pero un consenso un poco
frágil. O sea, no es frágil, pero hay tensiones. Sí. Tampoco hay que decir que no hay tensiones dentro de la maga, o pueden haber tensiones dentro de la maga debajo de la superficie. A nivel discursivo están bastante claros, ¿no? Marco Rubio ha sido muy frontal y todo el mundo está básicamente siguiendo la misma línea, excepto Granel, que como siempre. Eso me parece interesante. A mí sí me parece que hay un objetivo, sí es contra narcóticos, porque Maduro forma parte del, digamos, del entramado del narcotráfico, bueno, no solamente Maduro, ¿no? El chavismo, en Latinoamérica. Pero hay un objetivo, creo que también político. O sea, me parece que tal vez el objetivo de este despliegue no es públicamente sacar a Maduro, porque yo creo que si Trump hace este objetivo y Maduro no sale, él igual quiere decir que ganó, ¿no? Claro. O sea, decir que tuvo éxito. Entonces, por eso también el objetivo es un poco nebuloso para poder decir victoria, pase lo que pase. Pero yo sí creo que hay puntos de presión contra Nicolás Maduro. O sea, yo creo que eso es evidente. ¿Cómo se ejecutaría esa presión? Y eso tiene que ver también con temas internos. O sea, yo creo que es un tema de cooperación de la persona, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es presión externa con presión interna. Porque el tema de un bombardeo quirúrgico, un ataque quirúrgico, han habido muchos casos de bombardeos en la historia de los Estados Unidos contra regímenes dictatoriales, y los tipos siguen. Gaddafi los bombardearon en los 80 y siguió como por 40 años más. Y así muchos, ¿no? O sea, una vez hablamos de eso en Politics, por cierto. Probablemente sería el mejor escenario para Maduro. Ese sería el mejor escenario. escenario. Algo así. Sí, claro, porque podría Maduro decir, me bombardearon y sobreviví, y agarra una vez y puede raspar a todo el mundo que le mostró deslealtad. Pero también es más riesgoso con Maduro, porque evidentemente si hay una buena coordinación entre una posible operación cinética, como dicen, me da risa cuando los militares dicen este tipo de cosas, son eufemismos, ¿no? Pero sí. Una operación cinética contra el régimen, coincidiendo con presiones internas, movimientos internos, eso podría ser muy interesante. Y ¿cuáles serían entonces los posibles outcomes? Porque ya hablamos que, bueno, hay un escenario donde Maduro no sale, hay un escenario donde se cae todo. ¿Qué crees posible al final de todo este despliegue? O sea, ¿cuánto tiempo? También la gente quiere saber. El tiempo, es que es difícil, ¿no? Yo creo que puede tardar, o sea, esto va a ser un proceso de semanas o meses, ¿no? ¿Qué tanto tiempo puede durar el despliegue de Estados Unidos? Para empezar por ahí. Bueno, realmente, a ver, eso es una cuestión más de voluntad política que cuestiones logísticas. Yo he visto mucha gente sacando cuentas. Hermano, Estados Unidos, la cantidad de plata que puede gastar Estados Unidos, uno va a entender nunca la cantidad de plata que ellos pueden gastar. Entonces es como que, bueno... No sabes leer esos números. No, es una locura. Entonces, es una cuestión de voluntad política. ¿Qué tanto tiempo puede Trump decirle a Rubio, básicamente, mira, tienes todos tus juguetes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, no? Yo creo que va a haber un punto en el cual, después de unos, yo digo, 3-4 meses, en los cuales evidentemente Trump va a decir, mira, necesito resultados tangibles para reclamar victoria. Pero mostrar algo. Mostrar algo, correcto. Que ahí es donde entra la posibilidad de que el régimen, que bueno, se ha comentado, que el régimen entregue al niño guerrero, ¿no? A Rutherford. Y muestre victoria, ¿no? O sea, también hay muchas posibilidades en las cuales el chavismo puede tratar de maniobrar. Yo creo que unos 3-4 meses, asumo yo no sé nada, ¿no? Pero me parece que es como algo previsible para que esa ventana de tiempo termine al final en éxito. O sea, probabilidades de éxito para mí, por lo menos, no sé para Trump, y no sé para los estadounidenses, la definición de éxito puede variar. Para Marco Rubio y para mí probablemente es la misma, que la salida de Maduro. Correcto. Tal vez para Trump es un poco diferente. Para Granel, bueno. Todo lo contrario. Sí. Para mí, ¿cuáles son los chances de éxito de sacar a Maduro? De sus superiores a los que teníamos hace 2-3 meses, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, nos estábamos debatiendo en un momento, bueno, ¿será que el acercamiento es definitivo? ¿Será que lo de Chevron se impone sobre todo lo demás? ¿Será que simplemente la idea es... Y esto yo también lo decía antes de que Trump asumiera, como que no, bueno, la idea es que estabilicemos a Venezuela para que no haya más migrantes saliendo de ahí, para poder mandar a todos los migrantes venezolanos a Estados Unidos de vuelta. Y yo creo que esas teorías se caen frente a la realidad. Exactamente. Correcto. Sí, porque uno tiene que tener... O sea, a ver, con los vaivenes de la vaina, uno pasa unas cosas, pasan las otras, pero al final la realidad te muestra que en estos momentos está teniendo un despliegue importante, una presión importante. ¿Qué me parece con el tema de las operaciones cinéticas, los ataques contra un posible ataque específico, estratégico contra Maduro? El escenario ideal, óptimo, es que uno de esos ataques con bajas mínimas, o sea, bajas como digamos jerarcas del régimen o algo por el estilo, combinado con acciones internas, importante, con presiones internas, que me parece interesante que los negociadores de siempre ya salieron hablando y ya salieron diciendo, bueno, tienen que sentarse con María Corina, que hace poco no estaban diciendo nada del estilo. Entonces hay
hay miedo, pues hay capacidades dentro del chavismo de decir, mira, esto está complicado, ¿no? Si se combinan esas presiones internas con ese ataque, está todo bien coordinado, miren, o sea, el chavismo puede ser mucha presión al mismo tiempo. El chavismo nunca ha tenido tanta presión al mismo tiempo. Siempre ha tenido mucha presión internacional o mucha presión nacional, pero usualmente están descoordinadas. Sí. Eso sería muy interesante y yo lo vería como la mejor oportunidad para salir del chavismo y para restaurar la voluntad popular que fue electa del pueblo, que fue el año pasado. Pero, a ver, es como es lo de siempre también, ¿no? O sea, es esa coordinación. Porque si si Estados Unidos agarra y empieza a bombardear o hace sus bombardeos más llamativos, ese es un arma que el impacto que puede tener dentro de la unidad del chavismo, el impacto que puede tener para generar ese cambio dentro de Venezuela, es como dicen los economistas, o sea, marginalmente va decreciendo, ¿no? Marginal, bueno, no sé. Esa vaina va bajando sustancialmente. El impacto importante es la primera vez. Sí. O las primeras 2 veces. Ya después, si lo hacen continuamente, el chavismo se acostumbra. El chavismo ha mostrado saber acostumbrarse a muchas vainas. Sí, adaptabilidad muy arrecha. Entonces yo creo que es eso, o sea, saber coordinar esa presión internacional que llegue en el momento adecuado con la presión interna. Yo creo que es un tema de tal vez en los próximos 3 a 6 meses que podemos ver, doy esa ventana de oportunidad para cualquier cosa. Sí, yo también creo que es importante el hecho de demostrarle no solo a Estados Unidos, sino a la coalición internacional que se está conformando para esto, que no solamente se trabaja por la salida de Maduro, sino también por la construcción de una transición hacia la democracia. Sí. Creo que ese es el punto, no sé si llamarle débil, fundamental, crucial o como lo quieras ver, pero es un punto importante porque estoy seguro que una operación que puede tener estas consecuencias que Estados Unidos evalúa necesariamente pasa por ver, bueno, qué va a pasar después. Ustedes están en capacidad de asumir este rollo, o sea, de asumir el país sin instituciones, sin poder judicial, sin controlar la policía, con grupos armados irregulares por todos lados. Ustedes tienen capacidad, cuando digo ustedes me refiero al liderazgo de la oposición, al presidente electo Edmundo González, a María Corina y a la oposición en general que se ha conformado en torno a este movimiento. Y creo que es muy importante demostrar no solo capacidad, no solo voluntad política, sino también capacidad, tener realmente el poder de asumir el problemota que significa Venezuela ahora. Y creo, o por lo menos he escuchado últimamente por parte sobre todo de Edmundo González, que ese es el mensaje que se está dando. Así que hemos trabajado, tenemos equipos, sabemos qué vamos a hacer las primeras 24 horas, la primera semana, el primer año, todo eso ya está decidido, las personas están pendientes, prevenidos al bate. Y yo creo que eso es muy importante frente, por lo menos, a Estados Unidos. Correcto, no, hay 2 cosas, buen punto, porque hay 2 temas o 2 declaraciones que me han parecido interesantes al respecto. La primera es del señor estadounidense Michael, el apellido es muy difícil, que empieza con B, Billing, no sé qué tal. No, es Marshall Billingsley. Ah, Marshall. Sí. El apellido es imposible de pronunciar. Fue uno de los tipos más involucrados en todo este proceso contra Alex Saab. Exacto. Sí. Bueno, él tuiteó hoy, precisamente, hay muchas personas que estarán preguntándose si María Corina tiene esa voluntad, esa capacidad de tomar el país sin tropas estadounidenses en el terreno. Porque es un miedo que tendrán muchos estadounidenses, como que mira, yo no quiero enviar tropas a Venezuela. Y también algo que quizá muchos venezolanos piensan que es necesario. Exacto, que también muchos venezolanos piensan que es necesario. Me parece que a nivel político no es lo más realista, honestamente. Por lo menos a nivel estadounidense sería complicado con los números que se estarían esperando, ¿no? Pero bueno, y él dice que sí, ¿no? Él dice claramente, yo la conozco, tiene mucho la capacidad, la disposición, todo lo demás. Y hace poco salió David Molansky, que es parte del comando con Venezuela internacional, y dijo, mira, la transición ya empezó, estamos hablando de la transición, o sea, de esa capacidad de tomar el poder o de ejercer el poder una vez que se haya Maduro, porque esos miedos, el miedo de qué pasa el día después, que es la pregunta, digamos, la elección que tomó Estados Unidos con Irak y con Afganistán y con todo digamos, las aventuras que han tenido en el Medio Oriente, tenemos que planificar el día después. Sí, y también que el venezolano comprende que este sería el momento cumbre en el que la oposición deja de ser oposición. Ahí tú te conviertes en gobierno, te conviertes en la autoridad, te conviertes en el responsable de todo. Y eso creo que es una etapa, no quiero decir etapa cumbre, pero sí es un momento eso suena como novela, novelesco. Sí, pero... ¡Etapa cumbre! Pero es cierto. Con César Báez. Sería la etapa cumbre de toda esta historia que se ha venido construyendo y el reto
donde de verdad no hay mucho margen de error. No, no hay margen de error. Eso es otra cosa también, ¿no? O sea, es una oportunidad importantísima. Yo creo que hay una presión de los Estados Unidos crucial que no hemos visto en tiempo, porque son cuestiones, no solamente una declaración o una foto, ¿no? Son activos. Pero, a ver, por ejemplo, Marco Rubio se está jugando un capital político. Sí, sí. Un capital político dentro de la administración relativamente importante, no relativamente, sino importante. Si esto le sale mal, yo no lo veo a Marco Rubio en 2 años con lo mismo, porque va a perder esa credibilidad. Entonces es una oportunidad importantísima, una oportunidad que yo le veo, tiene buenas posibilidades de, bien trabajada, de generar algo, pero son oportunidades que salen pocas veces, ¿no? Sí, sí. Entonces, Y no lo veo repetible. Exacto. Para esta administración ni para una que venga después, porque no sé qué tanta acción política interna. Pero yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, yo creo que Sí. el liderazgo lo entiende muy bien. Hay mucha conciencia. Hay mucha conciencia de eso y han trabajado, también hay que decirlo, que han trabajado por muchos meses al respecto. Y entonces, bueno, es un momento delicado, es un momento cumbre y esperemos dentro de las próximas semanas o meses. Yo realmente no sé también, eso es una buena pregunta. En el horizonte de tiempo uno no tiene. No es como las elecciones, ¿no? No es como el 28 de julio que uno sabía este día, es un hito. Aquí el hito, 28, el 10 de enero. Aquí no hay un hito de una fecha, sino que los tiempos van moviéndose cuando tengan que moverse, ¿no? Sí. Y si María Corina hace convocatorias o lo que sea, ya eso viene más adelante, o vendrá ya más adelante, no sé. Bueno, lo que sea que va a pasar y ocurrirá, lo vamos a estar compartiendo aquí en Politics. Yo no creo que el horizonte de tiempo sea tan largo. Yo creo que un par de meses. Al menos es mi expectativa personal, privada. Pero creo que hay que estar pendientes no solo de las acciones de Estados Unidos, sino de la reacción del chavismo. Hay que también ser sobrio, ¿no? También. Tampoco vamos a... no tengan tampoco las expectativas o las emociones a millón. Yo sé que es difícil, pero hay que también ser sobrios, hay que ver los datos, hay que ver qué está pasando. No vendan humo, no consuman humo. Tampoco crean que todo es humo. Entonces ahí vamos con cuidado. Y bueno, por favor, claramente en Politics vamos a estar hablando de esto, no solamente aquí en el Política, sino en todos los videos y todo lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Ojalá no sean tantos meses. Que bueno, gracias por escucharnos.